antes que las primeras ciudades se alzaran sobre la faz de la tierra, antes que los primeros reinos conocieran el poder y la gloria. Había un secreto sepultado en las páginas más antiguas de la humanidad, un enigma que ha desconcertado a teólogos, académicos y creyentes durante milenios. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Esta pregunta, aparentemente sencilla, encierra en sí misma uno de los misterios genealógicos más profundos de toda la Escritura. Una interrogante que ha provocado debates ardientes, teorías controvertidas y reflexiones que trascienden los límites de la comprensión humana. En los albores de la creación, cuando el Todopoderoso moldeó al primer hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, estableció un orden divino que parecía perfecto y completo. Adán, creado a imagen y semejanza del Altísimo, caminaba en comunión perfecta con su Creador en el jardín del Edén. Pero el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Y así, de la costilla del primer hombre, surgió Eva, la madre de todos los vivientes. Dos seres humanos, una sola carne, el primer matrimonio santificado por el mismo Dios. Sin embargo, cuando seguimos el relato bíblico, nos encontramos con un dilema que parece desafiar toda lógica. Caín, el primogénito de Adán y Eva, después de cometer el primer homicidio de la historia, al asesinar a su hermano Abel, se dirigió a la tierra de Nod y allí conoció a su mujer. ¿Cómo es esto posible, si según la Escritura, Adán y Eva fueron los únicos progenitores de la raza humana? ¿De dónde procedía esta misteriosa esposa? ¿Existía acaso otra raza de seres humanos que no descendía de Adán? ¿Había creado Dios otros pueblos en secreto? Las teorías han abundado a través de los siglos. Algunos han sugerido la existencia de una raza preadámica. Otros han propuesto que Dios creó múltiples parejas humanas de forma simultánea. Incluso hay quienes han llegado a cuestionar la veracidad misma del relato bíblico. Pero la verdad, querido oyente, es mucho más profunda y reveladora de lo que jamás imaginarías. Una verdad que nos obliga a confrontar realidades sobre nuestro origen, nuestro pasado y nuestra naturaleza que tal vez preferiríamos no conocer. Porque en este enigma genealógico se esconde no solo la respuesta a una pregunta histórica, sino una revelación sobre el plan eterno de Dios, la naturaleza del pecado y los misterios más profundos de la condición humana. Prepárate para un viaje que trasciende el tiempo y el espacio, un recorrido por los archivos más antiguos de la humanidad, donde cada página revelada nos acerca más a una verdad que cambiará para siempre tu percepción sobre nuestros orígenes. En los primeros días de la humanidad, cuando la tierra aún resonaba con los ecos de la voz del Creador, dos hermanos caminaron por senderos que habrían de definir el destino de toda la raza humana. Sus nombres, Caín y Abel; sus destinos, gloria eterna para uno, condenación perpetua para el otro. Caín, cuyo nombre significa adquisición o posesión, fue el primogénito de Adán y Eva. Al nacer, Eva exclamó con regocijo: «Por voluntad del Señor he adquirido un varón». Qué ironía divina que aquel a quien consideraban una bendición se convertiría en la primera sombra oscura de la humanidad. Abel, su hermano menor, cuyo nombre significa vanidad o soplo, parecía destinado desde su nacimiento a una vida breve. Pero fue él quien encontró gracia ante los ojos del Altísimo, ofreciendo sacrificios que ascendían como fragancia grata hacia el trono celestial. Los dos hermanos representaban dos caminos, dos naturalezas, dos destinos eternos. Caín, labrador de la tierra, trabajaba con sus manos el suelo maldito. Abel, pastor de ovejas, cuidaba rebaños que simbolizaban la mansedumbre y la obediencia. Pero fue en sus ofrendas donde se reveló el corazón de cada uno. Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de ellas. Un sacrificio perfecto, sin mancha, derramando sangre como anticipación del Cordero de Dios que habría de venir. Caín, por el contrario, ofreció del fruto de la tierra, pero no de las primicias. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a la suya. En ese momento, se desató en el corazón de Caín una tormenta que cambiaría el curso de la historia: la ira, los celos, la envidia. Sentimientos que hasta entonces no habían existido en el corazón humano, comenzaron a germinar como semillas venenosas. El rostro de Caín se demudó, sus ojos se llenaron de una oscuridad que jamás habían conocido, y Dios, en su infinita misericordia, le habló: «¿Por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Palabras proféticas, palabras de advertencia. El Todopoderoso mismo le estaba ofreciendo una oportunidad de redención, un camino de vuelta hacia la luz, pero Caín había tomado ya su decisión en lo profundo de su corazón. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio de la historia, la primera sangre inocente derramada sobre la tierra. El eco de ese golpe mortal reverberó a través del tiempo y el espacio, llegando hasta los oídos del mismo Dios. Y la voz del Señor resonó con thunder divino. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín se ha convertido en el grito de rebeldía de toda la humanidad caída. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mentira, insolencia, desafío abierto al Creador. En esas pocas palabras se concentraba toda la arrogancia y dureza del corazón humano corrompido por el pecado. Y Dios pronunció la sentencia. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Después de recibir su terrible sentencia, Caín pronunció palabras que revelaban tanto su desesperación como su persistente rebeldía. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Pero aquí surge la primera gran interrogante que ha desconcertado a los estudiosos de las Escrituras. ¿Quiénes eran esos cualquiera que podrían encontrar a Caín? Si según el relato bíblico, en la tierra solo existían Adán, Eva, Caín, y ahora Abel había muerto, ¿de quién tenía miedo Caín? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón de nuestro enigma genealógico, porque si seguimos leyendo, el misterio se intensifica de manera extraordinaria. Y salió Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Allí está. La esposa misteriosa aparece súbitamente en el relato, sin explicación alguna, sin presentación, como si hubiera surgido de la nada. Una mujer que no solo existe, sino que ya está preparada para el matrimonio, que concibe inmediatamente y da a luz al primer nieto de Adán y Eva. Durante siglos, esta aparición aparentemente inexplicable ha sido utilizada por escépticos y críticos para cuestionar la coherencia del relato bíblico. Han surgido teorías que van desde lo plausible hasta lo completamente fantasioso. La teoría de la raza preadámica sugiere que existía una civilización humana anterior a Adán y Eva, y que Caín simplemente tomó esposa de entre estos pueblos primitivos. Sin embargo, esta teoría contradice directamente el testimonio bíblico de que Adán fue el primer hombre y Eva la madre de todos los vivientes. Otros han propuesto la existencia de múltiples creaciones simultáneas, argumentando que Dios creó no solo a Adán y Eva, sino también a otras parejas en diferentes regiones del mundo. Pero nuevamente, esta hipótesis carece de fundamento bíblico sólido. Incluso han surgido teorías que sugieren intervención extraterrestre o la existencia de seres híbridos entre ángeles caídos y mujeres humanas. Especulaciones que nos alejan completamente de la verdad revelada en las Escrituras. Pero existe una respuesta que se encuentra escondida en los mismos textos sagrados, esperando a ser descubierta por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. La clave está en comprender algo fundamental sobre el relato del Génesis. No es una biografía exhaustiva de cada individuo que existió en los primeros días de la humanidad. Es, más bien, una narrativa selectiva que se concentra en los eventos y personajes más relevantes para el plan redentor de Dios. Cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estos relatos, no tenía la intención de proporcionarnos un registro genealógico completo de cada nacimiento y cada muerte en los primeros siglos de la humanidad. Su propósito era mucho más específico y profundo. El texto sagrado nos dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones mencionados específicamente, Caín y Abel, pero no se detiene allí. Las Escrituras también nos informan que después del nacimiento de Set, el tercer hijo mencionado por nombre, fueron los días de Adán,
después que engendró a Set, 800 años, y engendró a She hijos, e Ajas, hijos e hijas. ¿Cuántos? ¿Por cuánto tiempo? El texto no lo especifica, pero nos da una pista crucial. Adán vivió un total de 930 años, tiempo más que suficiente para una descendencia numerosa. Para comprender el misterio de la esposa de Caín, debemos adentrarnos en una realidad que muchos prefieren ignorar: la extraordinaria longevidad de los primeros seres humanos y las implicaciones genealógicas que esto conllevaba. En aquellos días primigenios, cuando la maldición del pecado aún no había corrompido completamente la constitución humana, los hombres vivían siglos enteros. Adán alcanzó los 930 años, Set vivió 912 años, Enós alcanzó los 905 años, Cainán vivió 910 años. Estas cifras no son meramente números registrados en un documento antiguo. Representan una realidad biológica y social completamente diferente a la nuestra. Imaginemos por un momento lo que significaba vivir casi un milenio en términos de capacidad reproductiva. Si consideramos que Adán y Eva comenzaron a tener hijos en su juventud y mantuvieron esta capacidad durante siglos, las implicaciones matemáticas son asombrosas. Algunos estudiosos conservadores han calculado que durante su vida de 930 años, Adán y Eva podrían haber tenido fácilmente más de 50 hijos directos, pero la multiplicación no se detenía allí. Cada uno de estos hijos, viviendo también durante siglos, habría tenido su propia descendencia numerosa. En apenas 2 o 3 generaciones, la población humana podría haber alcanzado varios miles de individuos. El texto sagrado nos confirma esta realidad de manera sutil pero definitiva. En Génesis 5, verso 4, leemos: «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». 800 años de procreación continua. Si Adán y Eva hubieran tenido un hijo cada 10 años durante este período, eso significaría 80 hijos adicionales después del nacimiento de Set, y esto sin contar los hijos que pudieron haber tenido antes de Set, ni los hijos de sus hijos. Pero hay algo más revelador en esta cronología bíblica. Cuando Caín mató a Abel, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde la creación? El texto no nos lo dice específicamente, pero podemos hacer algunas inferencias razonables. Set nació cuando Adán tenía 130 años. Eva dijo al nacer Set: «Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». Esto sugiere que el asesinato de Abel ocurrió relativamente poco antes del nacimiento de Set. Si asumimos que el crimen de Caín ocurrió cuando Adán tenía alrededor de 100 años, esto significaría que durante un siglo entero, Adán y Eva habían estado procreando. Un siglo de vida reproductiva activa habría resultado en una cantidad considerable de descendientes. Y aquí está la clave que resuelve nuestro enigma. Cuando Caín fue desterrado a la tierra de Nod, no se dirigía a un territorio deshabitado. Se dirigía a una región donde ya vivían sus hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, primos y primas, todos ellos descendientes directos de Adán y Eva. La esposa de Caín no era una extraña misteriosa de una raza desconocida, era su hermana, una de las muchas hijas que Adán y Eva habían engendrado durante esas primeras décadas de la historia humana. Esta revelación puede resultar perturbadora para nuestra mentalidad moderna, pero debemos recordar que estamos hablando de los albores de la humanidad, cuando las circunstancias eran completamente diferentes a las nuestras. En primer lugar, no existía ninguna ley divina que prohibiera el matrimonio entre hermanos. Tales prohibiciones llegarían siglos más tarde, cuando ya no fueran necesarias para la supervivencia y multiplicación de la especie. En segundo lugar, el patrimonio genético de Adán y Eva era perfecto. No había mutaciones dañinas, no había defectos hereditarios, no había riesgo de malformaciones congénitas, su ADN era puro, sin la contaminación que siglos de pecado y degradación habrían de introducir en el código genético humano. La transición de la permisibilidad al pecado en los matrimonios entre parientes cercanos representa uno de los cambios legislativos más significativos en la historia de la relación entre Dios y la humanidad. Para comprender este cambio, debemos adentrarnos en los principios divinos que gobiernan la moral y la santidad. Durante los primeros 16 siglos de la historia humana, desde Adán hasta Moisés, no existía ninguna ley explícita que prohibiera el matrimonio entre hermanos, primos o parientes cercanos.
Esta no era una omisión accidental en la legislación divina, sino una necesidad absoluta para el cumplimiento del mandato original de Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Con solo 2 seres humanos en el planeta, la única manera de cumplir este mandato divino era precisamente a través de matrimonios entre los descendientes directos de Adán y Eva. No había alternativa. Era literalmente la única opción disponible para la supervivencia y expansión de la raza humana. Pero aproximadamente en el año 2500 después de la creación, algo cambió dramáticamente. Moisés, el gran legislador de Israel, recibió del Altísimo una serie de leyes que revolucionarían para siempre las normas matrimoniales de la humanidad. En Levítico 18, versículos 6 al 18, Dios estableció prohibiciones específicas y detalladas sobre los matrimonios entre parientes cercanos. Ninguno se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Luego, siguió una lista exhaustiva de relaciones prohibidas: padre con hija, madre con hijo, hermano con hermana, tío con sobrina, cuñado con cuñada, suegro con nuera, yerno con suegra. La legislación era específica, detallada y sin excepciones. ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Acaso Dios había cambiado de opinión sobre algo que anteriormente había permitido e incluso bendecido? La respuesta se encuentra en la naturaleza progresiva de la revelación divina y en los cambios que el pecado había introducido en la constitución física y genética de la humanidad. Durante los primeros siglos después de la creación, el código genético humano mantenía aún gran parte de su perfección original. Las mutaciones dañinas eran mínimas, los defectos hereditarios prácticamente inexistentes y los riesgos asociados con la consanguinidad no representaban un peligro significativo. Pero a medida que pasaron los siglos, el efecto acumulativo del pecado comenzó a manifestarse también en el nivel celular y genético. Las mutaciones se multiplicaron, los defectos hereditarios se hicieron más comunes y los matrimonios entre parientes cercanos comenzaron a representar un riesgo real para la salud de la descendencia. Dios, en su omnisciencia, conocía perfectamente este proceso de degradación genética. Sabía que llegaría el momento en que sería necesario establecer barreras para proteger la integridad física y genética de su pueblo escogido. Pero había también una razón espiritual y moral para este cambio legislativo. Las naciones paganas que rodeaban a Israel habían corrompido el matrimonio y la sexualidad hasta convertirlos en instrumentos de idolatría y perversión. Los cultos de fertilidad, las orgías rituales y los matrimonios incestuosos se habían convertido en parte integral de su adoración a dioses falsos. Cuando Dios dio la ley a través de Moisés, estaba estableciendo una separación clara entre su pueblo santo y las naciones corrompidas. Las leyes sobre el matrimonio no eran simplemente regulaciones sanitarias, sino declaraciones teológicas sobre la naturaleza sagrada de la unión matrimonial. El Señor declaró: conforme a las obras de la tierra de Egipto, en la cual morasteis, no haréis, y conforme a las obras de la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, no haréis, ni andaréis en sus estatutos. Israel debía ser diferente, debía ser santo como su Dios era santo, y esta santidad se reflejaba también en sus prácticas matrimoniales. A lo largo de la historia bíblica, encontramos varios casos de matrimonios entre parientes cercanos que parecen contradecir las leyes posteriores establecidas en Levítico. Estos casos han generado confusión y debate, pero cuando los examinamos cuidadosamente a la luz de la cronología bíblica y la revelación progresiva, encontramos una coherencia perfecta en el plan divino. El caso más notable es el de Abraham, el padre de la fe, quien se casó con Sara, su media hermana. Cuando Abraham reveló esta verdad al rey Abimelec, dijo: «Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer». Este matrimonio ocurrió aproximadamente 400 años antes de que Moisés recibiera la ley que prohibía tales uniones. En ese tiempo no existía ninguna prohibición divina contra el matrimonio entre medio hermanos. Más aún, Dios bendijo abundantemente esta unión, prometiendo hacer de Abraham una gran nación y estableciendo con él un pacto eterno. El caso de Isaac presenta características similares. Isaac se casó con Rebeca, quien era hija de Nacor, hermano de Abraham. Esto hacía de Rebeca la prima de Isaac.
Nuevamente, esta unión fue no solo permitida, sino específicamente ordenada por Dios a través de Abraham. Abraham había jurado a su siervo más antiguo: «No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac». La providencia divina guió al siervo directamente hasta Rebeca, confirmando que esta era la voluntad perfecta de Dios para Isaac. El matrimonio fue bendecido con gemelos, Esaú y Jacob, quienes se convertirían en padres de naciones enteras. Jacob presenta un caso aún más complejo. Se casó con sus primas hermanas Lea y Raquel, hijas de Labán, hermano de Rebeca. Aunque la poligamia nunca fue el ideal divino, Dios utilizó estas circunstancias para cumplir sus propósitos eternos. De estas 2 esposas y sus siervas nacieron los 12 hijos, que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Pero también encontramos en las Escrituras ejemplos de matrimonios entre parientes que sí fueron considerados pecaminosos, precisamente porque ocurrieron después de establecidas las leyes divinas. El caso de Amnón y Tamar es particularmente trágico. Amnón, hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Este acto fue considerado una abominación, no solo porque fue una violación, sino también porque el matrimonio entre medio hermanos ya había sido prohibido por la ley mosaica. Cuando Tamar le suplicó que no la forzara, le dijo: «No, hermano mío, no me forces, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza». Pero después de la violación le suplicó: «Habla al rey, que él no me negará a ti». Estas palabras de Tamar han desconcertado a muchos intérpretes. ¿Cómo podía sugerir que el rey David consentiría en un matrimonio que la ley prohibía expresamente? Algunos estudiosos sugieren que Tamar, en su desesperación, estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de salvaguardar su honor, incluso si esto requería una dispensación real. Otro caso controvertido es el de Judá y Tamar, su nuera. Aunque técnicamente no era incesto, sí era una violación de las normas morales establecidas. Judá, creyendo que Tamar era una prostituta, tuvo relaciones con ella, sin saber que era la viuda de su hijo Cuando se descubrió que Tamar estaba embarazada, Judá inicialmente la condenó a muerte por prostitución, pero cuando Tamar presentó las evidencias de que Judá era el padre, él reconoció: «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo». A pesar de las circunstancias irregulares, Dios utilizó esta unión para sus propósitos eternos. De Tamar y Judá nació Fares, quien se convirtió en antepasado directo del rey David y, por tanto, del mismo Jesucristo. La sabiduría de Dios trasciende el conocimiento humano por milenios. Cuando el Altísimo estableció las leyes sobre matrimonios entre parientes cercanos, no estaba simplemente imponiendo restricciones arbitrarias, sino protegiendo a la humanidad de consecuencias genéticas que la ciencia moderna apenas comenzó a comprender en los últimos siglos. Para entender la perfección de la legislación divina, debemos adentrarnos en los principios básicos de la genética y la herencia biológica. Cada ser humano posee 23 pares de cromosomas, para un total de 46 cromosomas que contienen toda la información genética necesaria para la vida. Cuando 2 personas tienen una relación de parentesco cercano, comparten una proporción significativa de su material genético. Los hermanos comparten aproximadamente el 50% de sus genes. Los primos hermanos comparten alrededor del 12.5%. Cuanto más cercana sea la relación familiar, mayor será la similitud genética. En condiciones normales, esta similitud genética no representa un problema, pero cuando existen genes defectuosos o mutaciones dañinas, la consanguinidad aumenta dramáticamente la probabilidad de que estos defectos se manifiesten en la descendencia. Esto ocurre debido a lo que los genetistas llaman genes recesivos. Muchas enfermedades genéticas solo se manifiestan cuando una persona hereda 2 copias del mismo gen defectuoso, una de cada progenitor. Cuando los padres no están relacionados, la probabilidad de que ambos porten el mismo gen defectuoso es relativamente baja. Pero cuando son parientes cercanos, esta probabilidad se incrementa exponencialmente. Las consecuencias pueden ser devastadoras: malformaciones congénitas, discapacidades intelectuales, enfermedades metabólicas, trastornos del sistema inmunitario y una multitud de otros problemas de salud que pueden afectar gravemente la calidad de vida o incluso causar la muerte temprana.
La historia documentada nos proporciona ejemplos trágicos de las consecuencias de la consanguinidad sistemática. Las familias reales europeas, que durante siglos practicaron matrimonios entre primos y parientes cercanos para mantener la pureza del linaje, desarrollaron una prevalencia alarmante de hemofilia, una enfermedad genética que impide la coagulación normal de la sangre. El caso más famoso es el del zarevich Alexei Romanov, hijo del zar Nicolás II de Rusia, quien heredó la hemofilia de su bisabuela, la reina Victoria de Inglaterra. Esta enfermedad no solo causó sufrimiento indescriptible al niño y a su familia, sino que también tuvo consecuencias políticas que contribuyeron a la caída del Imperio ruso. Pero en los días de Adán y Eva, estas mutaciones genéticas simplemente no existían. Su código genético era perfecto, sin defectos, sin mutaciones dañinas. Habían sido creados a imagen de Dios, con una constitución física que reflejaba la perfección divina. A medida que pasaron los siglos y el pecado continuó su obra destructiva, las mutaciones comenzaron a acumularse en el genoma humano. Errores de copia en el ADN, daños causados por radiación, exposición a químicos tóxicos y otros factores ambientales fueron introduciendo gradualmente defectos en el código genético. Cuando estos defectos alcanzaron un nivel crítico, los matrimonios entre parientes cercanos comenzaron a representar un riesgo significativo. Dios, en su omnisciencia y misericordia, estableció las leyes apropiadas exactamente en el momento correcto para proteger a su pueblo. La precisión temporal de esta legislación es verdaderamente asombrosa. Las prohibiciones llegaron justo cuando se hicieron necesarias, pero no antes. Durante los primeros 16 siglos de la historia humana, cuando tales matrimonios eran seguros y necesarios, fueron permitidos. Cuando se volvieron peligrosos, fueron prohibidos. El aparente cambio en las leyes divinas sobre el matrimonio entre parientes no representa una inconsistencia en el carácter de Dios, sino una manifestación perfecta de lo que los teólogos llaman revelación progresiva. Este principio fundamental nos ayuda a comprender cómo el Todopoderoso ha ido desvelando su verdad y su voluntad a la humanidad de manera gradual y apropiada para cada época histórica. Dios es inmutable. Su carácter, sus propósitos eternos, su amor y su justicia nunca cambian. Sin embargo, la manera en que Él se revela a la humanidad y los medios que utiliza para relacionarse con sus criaturas han variado a lo largo de la historia según las necesidades, la madurez espiritual y las circunstancias específicas de cada generación. En los albores de la humanidad, cuando Adán y Eva caminaban en perfecta comunión con su Creador en el jardín del Edén, la revelación era directa e inmediata. Dios hablaba cara a cara con el hombre, sin intermediarios, sin ceremonias complejas, sin códigos legales extensos. Después de la caída, cuando el pecado introdujo una barrera entre el hombre y Dios, la revelación se volvió más compleja y estructurada. Dios comenzó a utilizar símbolos, tipos, ceremonias y leyes para comunicar verdades espirituales profundas. El sistema sacrificial, por ejemplo, no fue establecido porque Dios necesitara sangre de animales, sino porque la humanidad caída necesitaba una representación tangible del costo del pecado y la necesidad de expiación. Cada sacrificio apuntaba hacia el sacrificio perfecto y definitivo del Cordero de Dios. De manera similar, las leyes matrimoniales fueron establecidas no solo por razones biológicas y sociales, sino también como símbolos de verdades espirituales más profundas. El matrimonio entre un hombre y una mujer representa la unión entre Cristo y su Iglesia. La fidelidad matrimonial refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Durante la era patriarcal, desde Adán hasta Moisés, Dios se revelaba principalmente a través de individuos específicos: Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Cada uno de estos hombres recibía revelaciones directas que no solo los guiaban a ellos, sino que establecían precedentes y principios para las generaciones futuras. Abraham, por ejemplo, recibió la revelación del monoteísmo puro en una época dominada por el politeísmo y la idolatría. Su matrimonio con Sara, aunque fuera su media hermana, fue bendecido por Dios porque servía al propósito divino de establecer la línea genealógica del Mesías prometido. Con Moisés comenzó una nueva era en la revelación divina, la era de la ley escrita. Por primera vez en la historia, Dios codificó su voluntad en un sistema legal detallado y comprensivo.
Las prohibiciones sobre matrimonios consanguíneos formaban parte de este código, estableciendo principios que han perdurado hasta nuestros días. Esta progresión no representa indecisión o cambio de opinión por parte de Dios, sino sabiduría infinita en la manera de guiar a la humanidad hacia la verdad completa. Como un maestro sabio que adapta su enseñanza al nivel de comprensión de sus estudiantes, Dios ha ido revelando su verdad de manera apropiada para cada época. El apóstol Pablo explicó este principio cuando escribió: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». La ley fue un pedagogo, un maestro que preparó el camino para la revelación completa en Jesucristo. Las regulaciones matrimoniales, las ceremonias sacrificiales, los códigos de pureza ritual, todo apuntaba hacia una realidad espiritual más grande que se manifestaría plenamente en la persona y obra de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos la culminación de la revelación progresiva. Jesucristo no solo cumplió la ley, sino que también reveló el corazón y los propósitos eternos del Padre de manera completa y definitiva. Después de pronunciar su terrible sentencia sobre Caín, el Señor hizo algo que revela la profundidad insondable de su misericordia. Le otorgó protección divina en medio de su castigo. Esta aparente contradicción nos lleva al corazón mismo del carácter de Dios y su manera de tratar con la humanidad caída. Cuando Caín expresó su terror ante la posibilidad de ser asesinado por cualquiera que lo encontrara, estaba revelando una realidad demográfica que confirma nuestra teoría sobre la población temprana de la Tierra. Sus palabras, «cualquiera que me hallare me matará», solo tienen sentido si ya existía una población considerable de descendientes de Adán y Eva dispersos por la tierra. La respuesta de Dios fue sorprendente. «Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado». Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esta señal ha sido objeto de especulación durante milenios. Algunos han sugerido que fue una marca física visible, otros que fue una alteración en su apariencia, y aún otros que fue una especie de aura sobrenatural que lo protegía. Lo que sabemos con certeza es que fue efectiva. Caín no fue asesinado por venganza, pero más importante que la naturaleza física de la señal es su significado teológico. En medio del juicio, Dios mostró misericordia. En medio de la justicia, manifestó gracia. Esta sería un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia bíblica. Caín se dirigió entonces a la tierra de Nod, cuyo nombre significa errante o fugitivo. Allí estableció no solo su residencia, sino también la primera civilización postcaída de la que tenemos registro. Y allí, como hemos establecido, encontró a su esposa entre sus hermanas. La descendencia de Caín nos proporciona un vistazo fascinante del desarrollo temprano de la tecnología y la cultura humanas. Su hijo Enoc dio nombre a la primera ciudad mencionada en las Escrituras. Su descendiente Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Estos desarrollos revelan algo extraordinario, incluso bajo maldición, incluso separados de la presencia directa de Dios. Los descendientes de Caín conservaban vestigios de la imagen divina. Su creatividad, su ingenio, su capacidad para la innovación tecnológica y artística testificaban de su origen divino. Sin embargo, la línea de Caín también mostró una escalada progresiva en la violencia y la corrupción moral. Lamec, descendiente de Caín, se convirtió en el primer polígamo registrado y también en el segundo asesino de la historia. Su jactancia es escalofriante. «Varones de Lamec, oíd mi voz, y escuchad mi dicho, esposas de Lamec, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 77 veces». Esta escalada de violencia y arrogancia muestra cómo el pecado, una vez liberado, tiende a multiplicarse y magnificarse de generación en generación. La línea de Caín se convirtió en símbolo de la civilización humana separada de Dios, tecnológicamente avanzada, pero moralmente corrupta. Mientras tanto, Adán y Eva habían tenido otro hijo, Set, cuyo nombre significa puesto o designado. Eva declaró:
porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La línea de Set tomaría un curso completamente diferente. Mientras los descendientes de Caín desarrollaban ciudades y tecnología, los descendientes de Set desarrollaban espiritualidad y relación con Dios. El texto nos dice que en los días de Enós, hijo de Set, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dos líneas, dos caminos, dos destinos, una centrada en los logros humanos pero separada de Dios, la otra enfocada en la adoración y la comunión divina. Estas dos líneas continuarían existiendo a lo largo de toda la historia humana, representando las dos respuestas fundamentales al llamado de Dios. Al llegar al final de nuestro viaje a través de este enigma genealógico, nos encontramos ante verdades que trascienden el mero ejercicio intelectual y nos confrontan con realidades profundas sobre nuestra naturaleza, nuestro destino y nuestro propósito como seres humanos creados a imagen de Dios. La respuesta al misterio de la esposa de Caín no es simplemente una curiosidad histórica o teológica, es una revelación sobre la unidad fundamental de la raza humana y sobre la sabiduría infinita de Dios en el manejo de los asuntos humanos a través de las edades. Hemos descubierto que todos los seres humanos, sin excepción, descendemos de una sola pareja, Adán y Eva. No hay razas superiores ni inferiores, no hay linajes más nobles ni más plebeyos, no hay pueblos más favorecidos ni más despreciados en términos de origen genealógico. Todos compartimos los mismos antepasados primordiales. Todos llevamos en nuestras venas la misma sangre ancestral. Esta verdad fundamental debería transformar radicalmente la manera en que nos relacionamos unos con otros. Los conflictos raciales, los odios étnicos, las discriminaciones basadas en origen nacional o color de piel se revelan como lo que realmente son: manifestaciones absurdas e injustificables de ignorancia y pecado. El apóstol Pablo lo expresó magistralmente cuando declaró ante los filósofos atenienses: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». Pero nuestro descubrimiento también nos revela algo igualmente importante sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. La historia de Caín no es simplemente la historia de un individuo que tomó decisiones equivocadas, es la historia arquetípica de toda la humanidad caída. En Caín vemos reflejada nuestra propia naturaleza pecaminosa, la tendencia a la envidia, a los celos, a la ira destructiva. Vemos también nuestra resistencia a la corrección divina y nuestra propensión a justificar nuestras acciones incorrectas. Cuando Dios le preguntó por Abel, Caín no solo mintió, sino que tuvo la audacia de cuestionar a su Creador: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta resuena a través de los siglos como el grito de rebeldía de toda persona que rechaza su responsabilidad hacia sus semejantes. Pero la respuesta de Dios es clara e inequívoca: sí, somos guardas de nuestros hermanos. Somos responsables unos por otros porque todos somos familia, todos descendemos del mismo origen, todos llevamos la misma imagen divina. La misericordia mostrada hacia Caín también nos enseña sobre el carácter de Dios. Incluso en el juicio hay gracia, incluso en el castigo hay protección. Incluso hacia el primer asesino de la historia, Dios mostró una compasión que sobrepasa nuestro entendimiento humano. Esta misericordia no justifica el pecado ni minimiza sus consecuencias, pero sí nos muestra que ningún ser humano está más allá de la gracia redentora de Dios. Si Caín pudo recibir protección divina después de cometer el primer homicidio, entonces no hay pecador demasiado vil, no hay crimen demasiado atroz, no hay corazón demasiado endurecido para la gracia transformadora del Altísimo. Las lecciones sobre los cambios en las leyes matrimoniales nos enseñan sobre la sabiduría y la providencia divinas. Dios conoce el final desde el principio. Conocía exactamente cuándo sería necesario establecer prohibiciones que protegieran la salud genética de la humanidad. Su legislación no fue reactiva sino proactiva. No fue improvisada, sino perfectamente coordinada con las necesidades reales de cada época. Esto debe generar en nosotros una confianza absoluta en la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Así como Él sabía exactamente cuándo establecer y cuándo cambiar las leyes sobre el matrimonio, así también conoce perfectamente los tiempos y las estaciones de nuestras vidas individuales.
En estos días, cuando muchos cuestionan la veracidad y la relevancia de las Escrituras, la historia de la esposa de Caín nos demuestra la coherencia interna perfecta de la revelación bíblica. Lo que a primera vista parecía una contradicción o un error, resultó ser una confirmación adicional de la precisión y la veracidad del relato sagrado. Queridos oyentes, después de meses de investigación exhaustiva, después de examinar cada detalle, cada cronología, cada implicación teológica y científica, llegamos a una conclusión ineludible. La palabra de Dios es confiable, coherente y verdadera. Los misterios aparentes no son errores, sino oportunidades para profundizar en la sabiduría divina. Te invito a reflexionar sobre estas verdades en tu propia vida. ¿Reconoces en todos los seres humanos a tus hermanos y hermanas en Adán? ¿Permites que esta verdad transforme la manera en que tratas a otros? ¿Confías en la sabiduría de Dios incluso cuando sus caminos parecen misteriosos o difíciles de entender? Si este contenido ha enriquecido tu comprensión de las Escrituras y fortalecido tu fe, te invito a compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas verdades. Dale like si encontraste valor en este análisis profundo y suscríbete a nuestro canal para más contenido que explore los misterios y las maravillas de la palabra de Dios. Te recomiendo especialmente que veas nuestro próximo video sobre los gigantes de Génesis 6, ángeles caídos o descendientes de Set, y también el misterio de Melquisedec, quién era realmente el rey de Salem. Que la paz del Señor sea contigo y que estas verdades continúen iluminando tu camino hacia una comprensión más profunda del plan eterno de Dios para la humanidad.